El título de este mensaje es El pastor que provee. El pastor que provee. Cuando el pastor es Dios, nada falta. Él es el pastor que cuida de mí. Como cristianos debemos aprender a confiar plenamente en la provisión del Señor. Porque como nuestro pastor, Él nos llama a vivir libres de ansiedad y debemos aprender a estar seguros de su cuidado. Y es un cuidado perfecto. Porque vivimos en una cultura marcada por la presión financiera, la inseguridad. Y hay gente que ahorita tiene inseguridad emocional y hay ansiedad por lo que sucede al fin de año. Los pagos, los gastos, las facturas, la renta. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Esta cultura está marcada también por comparación y hay temor del mañana. Muchos cristianos conocen Salmo 23. Yo estoy seguro que muchos que están aquí me lo pueden citar de memoria. Citan el Salmo 23 en tiempos de crisis, pero no lo aplican al ritmo normal de la vida. Decimos que Dios es nuestro pastor, pero vivimos como que si fuéramos responsables de protegernos a nosotros mismos, como si fuéramos responsables nosotros mismos de proveernos. Decimos que es nuestro proveedor, pero no lo practicamos. Este mensaje importa porque un creyente que no descansa en el pastor sufre como que si no tuviera un pastor. Aprenden muchos a orar, pero no a confiar. Algunos trabajan, pero no descansan. Tienen Biblia, pero no tienen paz. Salmo 23 fue escrito para invertir ese patrón. Dice el versículo 1 y 2 del Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es mi pastor. Note que dice, es mi pastor. Yo no sé de usted, dice David, pero es mi pastor. Él es el pastor que provee. En Génesis 22 se le llama el Señor proveerá. En Mateo 6 se nos dice que eres el Dios Padre que provee lo físico, porque Él sabe lo que necesitamos. En Filipenses 4 es el Dios que suple las necesidades del creyente. En 2 Corintios 9:10 es el que da semilla, provee y multiplica. En Salmo 34 declara que los que buscan a Jehová no tendrán falta. En Salmo 37 se nos dice que Dios sostiene a sus hijos. En Deuteronomio 2:7 declara que Dios provee incluso en etapas difíciles cuando parezca imposible. En 1 de Reyes 17 se nos muestra que Dios provee de manera inesperada. En Salmo 145 Dios abre su mano y provee. En Santiago 1 dice que toda buena dádiva viene de Dios. En Romanos 8 nos declara que si nos dio a su Hijo, nos dará juntamente con Él todas las cosas. En Salmo 84 dice que Él no niega lo bueno. En Proverbios 10 dice que Dios no dejará pasar hambre al justo. Y en Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios se da a conocer como nuestro proveedor. Por su nombre Jehová proveerá, por su oficio el pastor que provee pastos y aguas, por su relación es el Padre que conoce nuestras necesidades, por su promesa Él suplirá todo lo que nos falta y por su historia nunca ha dejado a su pueblo sin sostén. Y finalmente por su evangelio, si dio a Cristo, dará lo demás. Dios provee. Dios provee. Pero ¿tiene usted la provisión de Dios? A veces me ha tocado hablar con cristianos de años y años y hablan como que si no tuvieran Dios. Yo les recuerdo, mire, confíe en Dios, no cargue todo el peso del mundo sobre sus hombros. No puede con unos cuantos dólares, Dios puede más que eso, pero nos ahogamos en un vaso de agua y no estamos hablando que debemos cientos de miles de dólares ni millones. A veces algunos se mortifican por 300, 500, por algo sencillo. Y el problema no es la cantidad, el problema es que nos debe dar vergüenza que no tenemos confianza en el pastor que provee. Cuando aquí se menciona pastor en la Biblia, no es solo un guía, sino un dueño responsable
protector, proveedor y guardián. La frase nada me faltará no significa lujo o abundancia material, sino suficiencia, paz y provisión fiel en la voluntad de Dios. Cuando habla de delicados pastos y aguas de reposo, son imágenes de alimento, descanso y dirección segura. Y David aquí describe la experiencia real de un cuidador de ovejas, porque él sabía que una oveja sin pastor es vulnerable, temerosa, incapaz de encontrar agua o comida y propensa a extraviarse. Y con esa imagen en mente, David reconoce su propia dependencia espiritual. Él es la oveja y Dios es su pastor personal. Jehová es mi pastor. Escuche, el Salmo comienza no con lo que David siente, sino con lo que David sabe. Jehová es mi pastor. La pregunta que le hago a usted es esta: ¿usted está viviendo como una oveja bajo el cuidado del pastor? ¿O como alguien que actúa y piensa como que si no tuviera un pastor? Esta semana pasada estuvimos en el otro lado de la frontera y yo nací en México. A veces la gente se ofende y estábamos por Ensenada, Rosarito y Tijuana. Pero honestamente, Tijuana tiene que arreglar sus carreteras. Ponen letreros que tan chiquitos así y te avisan al último momento. Y ya cuando te das cuenta ya estás en un carril sin salida. Y andábamos medio perdidos, con el GPS y aún perdidos. Dios les bendiga a los tijuanenses. Pero cómo andaba yo frustrado, para arriba y para abajo. Nos pasamos una noche en Rosarito, no, Ensenada, y un día en Rosarito. Y el GPS me mandó no sé si el GPS le da miedo a México, pero andábamos pasando por un callejón, pero esos tenebrosos callejones. Y no era el lugar correcto. Me bajé con la familia, había gente que salía, se nos quedaba mirando. Y no era el lugar y regresamos. Nos subimos, encontramos el lugar correcto y al día siguiente al cruzar la frontera, ¡ay Señor! Pasé por el Sentry sin tener Sentry. Usted sabe lo que pasa, hermano. ¿Cuánto cobran? Por persona. Yo tenía muchas personas conmigo. Al pasar ya la frontera le pregunto a mis hijas que si ellas tenían miedo. No. ¿No tuvieron miedo para nada? ¿Por qué no? Y una me dijo, porque estábamos contigo. Y esa es la confianza que Dios quiere que tengamos. No tengo ansiedad, no tengo temor, no tengo preocupación. Nada me falta. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Así como un niño depende de su padre, por eso el Señor dice que debemos ser como niños, depender de Él, como un niño depende. El niño no cuestiona de dónde vendrá, cómo lo va a hacer, hará. Ellos piensan, en el refrigerador hay comida, mañana habrá. No se preocupan porque dicen, yo dependo de ti. Y ese es el problema de muchos cristianos, y le repito, muchos cristianos conocen este pasaje, saben la Biblia, se han memorizado versículos, han sido fieles, conocen teología, doctrina sana, conocen las enseñanzas de soteriología, conocen la eclesiología, conocen lo del fin del mundo, pero no conocen al pastor. Necesitamos un equilibrio, especialmente en estos tiempos. Tantos cristianos se ha convertido en algo muy común, la ansiedad, la depresión, la constante vida llena de estrés de mañana y qué vamos a hacer y qué va a pasar. Y eso nos agota, nos acaba cuando Dios quiere darnos descanso. Y quiero que veamos en esta mañana las verdades de este texto. Nada más versículo 1 y 2 cubriremos hoy de Salmo. La próxima semana continuaremos con la próxima sección de este pasaje, pero quiero que veamos cómo nos ofrece Dios el cuidado perfecto del pastor de nuestra vida.
Y todo esto comienza, número uno, con la identidad del pastor. La identidad del pastor. Y aquí niños pueden escribir la palabra subrayada ahí. Escribe ahí la identidad del pastor. Porque dice, Jehová es mi pastor. Antes de considerar lo que el pastor hace por nosotros, debemos comprender quién es Él. Y la identidad del pastor determina la calidad del cuidado que recibimos. O sea, David inicia el Salmo no describiendo sus emociones, no habla de su situación, no está hablando de su dolor, sino declarando una verdad absoluta. Jehová es mi pastor. Y antes de que usted esté comenzando a pensar, el problema es que usted se enfoca o nos enfocamos en nuestros problemas, nos enfocamos en las tribulaciones, nos enfocamos en las pruebas, en vez de pensar en Dios. Jehová es mi pastor. Usted lo puede ver a través de las Escrituras. Podemos ver cómo algunos confiaban en Dios, mientras otros no. Los espías fueron enviados, 12 de ellos reconocieron la tierra, 10 llegaron mirando las circunstancias, decían, no se puede, es imposible, es difícil, pero llegaron mirando a Dios y decían, con Dios todo lo podemos hacer. Cuando se pone enfrente un paladín, un hombre de grande estatura llamado Goliat y desafía al pueblo de Dios, todos temblaban, aún Saúl, pero había un jovencito que él miró a Dios, no al gigante. Y eso es lo que marca siempre la diferencia en un cristiano maduro que triunfa, es que él conoce a su pastor, no se enfoca en sus circunstancias, él sabe que Dios es su pastor y su dependencia y seguridad está en Dios. Una oveja no se defiende por su capacidad, sino por su pastor. No se define, por su capacidad, sino por su pastor. Y un cristiano no se sostiene por su fuerza, sino por Dios. La vida espiritual se estabiliza cuando dejamos de enfocarnos en qué tenemos, en qué sentimos y nos anclamos en quién es Él. Mucha gente hoy siempre dice, es que yo siento, en vez de decir yo creo o yo confío en Dios. La identidad del pastor es un pastor personal. El pastor es personal. Note que Dios no pastorea de manera impersonal. Conoce a cada hijo suyo de manera íntima, cercana y particular. No somos una estadística. Somos ovejas llamadas por nombre. Y Dios es un pastor personal que se relaciona directamente con sus ovejas. Por eso dice Salmo 23:1, si lo leen en su Biblia, dice, Jehová es mi pastor. Note cómo David enfatiza la relación íntima usando el posesivo mi. Y Jehová no es simplemente el pastor del universo, sino el pastor de cada creyente de manera individual. Y esta cercanía transforma la ansiedad en confianza. A veces la gente quiere hacer comparaciones, que esta religión y esta aquella religión. Y cuando yo crecí en una iglesia bautista y yo tenía amigos, compañeros que tenían otras doctrinas, enseñanzas. Pero cuando fui creciendo y conociendo la palabra de Dios, me di cuenta, no hay comparación. Nuestro Dios es un Dios personal. Semana pasada, antepasada, estuvimos en Egipto. Muchos islámicos oran, pero no oran, ellos rezan. ¿Sabe qué es la diferencia en rezar y orar? La palabra rezar es decir repeticiones. Memorizar ciertas repeticiones y decirlas a un Dios impersonal, a un Dios que no contesta la oración, a un Dios que no le puedes pedir nada. Rezan que es misericordioso, pero nunca se ve extendiendo su misericordia y no le pueden pedir, le tienen que rezar. Algunos me han dicho que cuando ellos pecaban, iban a una confesión y le decían, da 5 esto, di aquello, puros rezos. No es un Dios personal, pero nuestro Dios es un Dios personal. Y Él le conoce a usted. Cada detalle lo sabe de usted. Usted está preocupado por el gobierno, lo que sabe, Dios ya lo sabe. Dios sabe dónde vive usted. Dios sabe en cuánto tiene en su cuenta o lo que no tiene en su cuenta. Dios sabe cuánta deuda usted tiene. Dios sabe cada enfermedad que usted tiene. Dios sabe las cargas que usted está llevando. Cada uno de nosotros entramos a este auditorio con cargas, preocupaciones y Dios lo sabe. Dios nos conoce. Usted puede presentarse como una persona espiritual, pero Dios sabe lo que usted es. Dios sabe cómo usted realmente es. Aparte de que su esposa también lo sabe, Dios ya lo sabe también.
Dios sabe. O sea, Dios es un Dios personal. Por un lado, dice, nos debe dar responsabilidad hacia Dios. Pero por otro lado, lo que le quiero compartir en este contexto es confianza. Que a pesar de lo que somos, Dios nos ama. A pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Él nos conoce y Él sabe. Él es un Dios que sabe su nombre. Él dice, qué triste que le pusieron Ringo, pero ni modo. En el cielo le voy a dar un nuevo nombre. Y no sé cuál nuevo nombre Dios me va a dar a mí. Pero Dios le conoce a usted. Mire lo que dice en Juan 10:2. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Note, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esta es la cercanía. Así como un niño descansa porque sabe que su padre está presente. Así como mencioné, me ha pasado muchas veces con nuestras hijas. No sé si ustedes cuando tienen pequeños tienen un temor, los niños de todos, escuchan un ruido fuerte y corren. A veces el que corta el pasto afuera, suena una máquina y no sé qué se están imaginando mis hijas, pero ahí vienen corriendo con un temor. Pero como yo estoy presente o mi esposa está presente, todo está bien. ¿Por qué? Porque está la cercanía de un Dios personal que nos conoce, nuestros hijos nos conocen y sienten confianza y protección en nosotros. Y dice la Biblia que tenemos un pastor que da su vida por nosotros, conoce a sus ovejas. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Note que el pastor no solamente es personal, es capaz. Porque miren, un mundo donde muchos sienten que nadie los escucha, comprende, Dios le comprende a usted, Dios sabe. A veces cuando hablo con hermanos o amigos, y ¿cómo estás? Me quieren dar una explicación larga. Bueno, mire, es que eso es lo que pasó. A veces hablo con un pastor, ¿qué le pasó? No, es que esto pasó ya. Y tienen que explicarme, darme tanto para que yo pueda comprender su situación. A veces me les quedo mirando y dice, hermano, no te entiendo. Pero Dios te entiende. Él sabe tu situación. Él sabe realmente lo que tú estás pasando. Porque también hay hermanos, te puede compartirle un poco, van a decir, hermano, Dios le bendiga, voy a orar por usted. Y se dan la vuelta y se olvidan de usted. Escuche, hermano, esa es la realidad de la vida. Porque todos estamos ocupados en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro propio mundo. Y usted no tiene que depender de otro ser humano, de otra persona. Usted tiene a un buen pastor. Usted puede ir a Él, Él escucha, Él sabe, Él conoce y Él es capaz. Él es capaz, escuche, no basta con un pastor cercano, Él debe ser competente. Y Dios no solo se relaciona, sino que Él interviene con poder. Él es fuerte, Él es sabio, es suficiente para manejar cualquier necesidad de sus ovejas. Y Dios tiene la capacidad, escuche, de cargar, sostener y guiar a su rebaño. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Note que el texto muestra tanto la fuerza del pastor. Dice que en sus brazos los llevará. Es un Dios fuerte. Pero también habla de la ternura. Dice, en su seno los llevará. Su capacidad es perfecta. Él es fuerte para proteger, pero mire, es suave para consolar. Cuando usted se sienta exhausto de la presión familiar, decisiones difíciles o desgaste emocional, recuerde que Dios le pide que usted confíe en Él y Él solo le puede sostener. Jehová es mi pastor, un Dios que nos sostiene. En Salmo 46:1, note cómo Él nos muestra la fortaleza en tiempos difíciles. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En las tribulaciones. No solo es ayuda, es pronto auxilio. Escuche, Dios no llega tarde y Dios no improvisa. Cuando la oveja enfrenta peligro, el pastor responde con rapidez y poder. Y a veces nosotros queremos que otro ser humano, otra persona lo haga. No, pero Dios sí lo hace. Dios escucha. Cuando usted recibe un mensaje inesperado, una mala noticia, un conflicto que estalla sin aviso, el creyente no debe entrar en pánico. El pastor ya está presente, ya está listo para intervenir. Cuando yo era un maestro escolar hace años, bajo el ministerio de mi pastor,
Me llama una pareja como a las 11, que vaya ya, necesitamos que vengan ya, tenemos problemas. Y fui, estuvimos ahí, pero yo podía ver al hermano, su temor de su esposa, su pánico. Yo me preguntaba, ¿y qué no confían en Dios? Sienten más alivio, sienten más consuelo con otra persona que con Dios. Porque ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Bueno, en ese momento se le dio el consuelo, el alivio, pero no se quedó tranquilo. Al día siguiente sigue igual, las semanas pasaron. Y todos pasamos por tiempos difíciles, todos, absolutamente todos. Y es imposible que otra persona, le digo aún su propia esposa, que le comprenda como Dios le puede comprender. Tenemos a un Dios capaz, no solo que es personal, capaz, pero es un pastor comprometido. ¿Qué significa esto? Es que Dios no es un pastor temporal o contratado. Su compromiso es eterno, Él es fiel, Él es firme. Él no abandona su obra ni deja a sus ovejas ahí a la deriva. El buen pastor permanece fiel, conoce a sus ovejas y no las abandona. En Juan 10:11 dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús establece una diferencia clara. El asalariado huye porque las ovejas no le pertenecen, pero el buen pastor da su vida. Dios no le abandona en ninguna etapa de su vida porque usted le pertenece a Él. Escuche, yo no sé en cuál etapa de su vida esté, qué está pasando, pero quiero reenfatizarle, mi querido hermano, usted tiene al Señor como su pastor. Y aquí está la diferencia. El asalariado, él no es dueño de las ovejas, no tiene compromiso real, huye cuando ve peligro, pero nuestro Dios ama a las ovejas, las conoce a cada una, da su vida por ellas y nunca las abandona. Confíe en la promesa de Hebreos 13:5, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ponga su confianza ¿en quién? En Dios, en el buen pastor, el pastor que nunca le va a dejar y nunca le va a desamparar. Mire, hay hombres que le dicen a su esposa, yo siempre te amaré, pero un día llega y la deja. Dejan a sus hijos, dejan a su familia, dejan trabajo, dejan compañías, dejan iglesias, dejan amistades. Y así sucede, y es por eso que en esta sociedad hay niños que tienen siempre esa desconfianza. Como los abandonaron, sienten en la próxima relación me va a abandonar también. Y eso después lo traen o lo introducen a las cosas de Dios. No confían en Dios. ¿Por qué? Porque quizás las personas en quien ellos más confiaban les desampararon o los dejaron. Por eso nuestro Dios nos tiene que recordar: yo no te voy a desamparar, yo nunca te voy a dejar. Note que esta diferencia entre confiar en una persona, estoy tratando de separar una vez más todo esto porque muchos son muy dependientes de otras personas. Son demasiado dependientes de otros hermanos en Cristo, de sus esposos, sus cónyuges, de su familia y no de Dios. Demasiado dependiente. Ahora, no me malentienda, hay cierta dependencia que debemos tener, pero cuando estamos hablando de la provisión y del cuidado de Dios, solamente Dios debe ser nuestro proveedor. Debemos confiar en Él, mi querido hermano. Él nunca nos va a dejar. Note la identidad del pastor. Número 2, escriba conmigo ahí, la provisión del pastor. Ya que entendemos que nuestro Dios es personal, es capaz y Él está comprometido, ahora vamos a ver cómo Él nos promete su provisión. El pasaje en Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, no malentienda esta frase. Cuando David declara nada me faltará, no está diciendo que tendrá una vida sin problemas, sin luchas o sin momentos difíciles. Tampoco está hablando de riquezas y lujo en abundancia y material. Está afirmando la suficiencia, descanso, seguridad, paz, provisión constante en las áreas esenciales. Y si usted vive aquí en Estados Unidos, yo estoy seguro que no le falta lo esencial. ¿Le falta lo esencial? No. ¿Le hace falta comida? Tiramos la comida a la basura. En Acción de Gracias, ¿cuánto tiró? ¿Nos hace falta agua? ¿Nos hace falta lugar donde vivir?
El problema es cuando nosotros queremos algo de lo que no tenemos. Yo acabo de leer, había un artista famoso que él murió y están vendiendo su casa por $7 millones. 7 millones. Y cuando usted ve la casa, dice, wow, qué casa bonita, en buen lugar, qué tremendo. Escuché de otro artista que tiene una casa que cuesta $16 millones en Austria. Y cuando tú la ves, es por eso que muchos, me los imagino, están ahí mirando en Instagram. Quiero mostrarte mi casa y tú estás mirando y miras tu cobija del tigre en la esquina y dices, yo no tengo nada. Ahí están en sus carros Maserati y andan ahí manejando por Miami Beach. Y usted ahí apenas prende su carro. Ese es el problema, la comparación. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero yo estoy seguro que mucha de esta gente es mentirosa. Todos los que aparecen en Instagram son mentirosos, todos. Ponen lo mejor de lo mejor. Ahí están poniendo, me estoy levantando, ya están arregladas. ¿Cómo que te estás levantando? Están arregladas. Y eso es lo que hace, mire, miran ahí, ¿qué pongo aquí? No, eso no, vamos a hacer otra foto, saca otra, intenta otro. Y ahí están, duran como 10 horas para decidir qué van a poner. Porque todo tiene que estar bien. Pero eso le afecta a muchos de esta generación. Mirando que ellos tienen, andan de vacaciones, andan haciendo esto, y tú no sabes que están endeudados. Yo conocí a uno que estaba con su teléfono abierto, él le gustaba viajar por todo el mundo, le gustaba poner fotos donde quiera, y cuando yo miré, me la asomé así, le dije que era un amigo cercano, le dije, hey, ¿tienes $10,000 en tu cuenta? No, tienes $10,000, ¿cómo le haces? Me dijo, no, es la tarjeta de crédito, es lo que debo. Y por eso muchos de los que esta generación estamos afanados por nuestras posesiones, por lo que vemos que otros tienen. Ahí está, ahí mirando, mira nada más esas botas. ¿Cómo quisiera yo esas botas? Se la pasan en las tiendas, en Amazon, ordenando, hay paquetes siempre llegando, nunca es suficiente. Muchos piensan, me falta. Este pasaje dice, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. No describe la ausencia de necesidad, describe la presencia continua de un pastor. Escuche, donde el pastor está, hay provisión. Donde el pastor guía, hay sustento. Donde el pastor gobierna, hay paz. Escriba conmigo ahí la provisión del contentamiento. La palabra contento significa estar satisfecho. En Salmo 23, 21 dice, nada me faltará, está directamente conectada a la identidad del pastor. En otras palabras, si lo que tengo, el pastor me lo dio, quiere decir que no me quiso dar más que lo que él me ha dado y voy a siempre confiar que lo que tengo es lo que él me quiere dar. Por lo tanto, voy a estar contento, satisfecho. Pero cuando quiere más, se llena de ansiedad, se desespera, ya no tiene una satisfacción, está siempre desanimado, está constantemente mirando en lo que le falta, se convierte en ingrato, ya no es contentamiento. Por eso cuando usted vea el auto que Dios le ha proveído, debe decir, gracias Dios porque me has proveído esto. Hay quienes Dios le va a dar algo mucho mejor. Escuche, fue Dios quien se los dio y no diga, ¿y a mí qué? Usted diga, qué bendición que Dios te dio a ti ese carro. Qué bendición que Dios te dio salud. Qué bendición que Dios te ha dado a ti. Lo que yo tengo, Dios me lo quiso dar y estoy satisfecho. Yo sé que eso es muy difícil porque hay una contradicción en la mente de algunos. Están diciendo, ¿entonces qué? ¿Entonces no le echo ganas? Échele ganas. Pero esté satisfecho con lo que Dios le da. O sea, échele ganas con la familia. No descuide a su familia por ganar más porque entonces ya se está desesperando, ya no está contento. O sea, haga lo que Dios le pide sin faltar a los servicios, sin faltar a atender a su familia, sin faltar de dar a la obra, sin faltar de alimentarse y después al final del día lo que tiene, satisfecho, gozoso. Gracias Dios. ¿Sí me explico? Porque los veo como que no, ¿cómo está esto? Porque hay un evangelio de prosperidad que pídele a Dios una semilla y Dios te va a hacer rico y tanta gente pobre mandando y ahí se queda en la misma pobreza, decepcionada por un evangelio falso. Y Dios nunca prometió darnos lujos, Él prometió darnos lo que necesitamos, pero usted puede anhelar y pedirle, sí, pero si no le da a Dios, ¿qué debe estar? Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, note, a contentarme, cualquiera
que sea mi situación. Usted puede ver, le puedo yo explicar la progresión de muchos de ustedes. Cuando ustedes, algunos hermanos llegaron a este país o recién se casaron, ¿qué teníamos? Nada. Y con el tiempo Dios empieza a abrir puertas, empezamos a ascender en las compañías. Y es por eso que algunos nunca prosperan, porque andan aquí, acá, brincando de compañía en compañía. No duran ni 2 meses en un lugar. ¿Y por qué Dios no me prospera? Porque no es constante ni consistente, no es trabajador. Dios bendice el duro trabajo. Cuando uno entra a un trabajo, Dios empieza a bendecir y empezamos recién casados. ¿Qué teníamos, hermana Esther? Nada. No teníamos ni dónde sentarnos en la sala, nada, pero estábamos contentos. ¿Estabas contenta, hermano? Y la verdad, hermano. Una recámara en un apartamento es todo lo que teníamos. Ahora las necesidades han crecido, Dios nos ha bendecido más. Y así pasa con ustedes también. Dios bendice. Pero ahora, usted puede decirme, ¿usted necesita algo más grande? Sí, igual que usted, necesitamos algo más grande. ¿Quisiéramos un lugar más bonito? Claro que sí. ¿Quién aquí no anhelaría tener una propia casa? Con una entrada así de con una piscinita allá atrás para nadar en el verano. Y una casita allá atrás para la suegra cuando venga a visitar. ¿Es bueno o no es malo? Es algo... Yo creo que todos anhelamos algo así. ¿Qué no anhelaríamos? Un auto, 2 autos por familia porque es necesario. ¿Qué no anhelaríamos tener suficiente para vacacionar? Y no solamente pagar el vuelo, pero gastar allá. Hay quienes tienen para ir, pero no tienen para gastar allá. Son buenos anhelos que tenemos. No hay nada malo en anhelar estas cosas. Pero seamos realistas, muchas veces estas cosas no van a suceder. Para algunos, porque no piden. Yo le decía a esta persona que hablé esa semana, ¿qué no confías en Dios? Y como que se ofendió, me ataca. Yo no lo ataqué, pero así se siente una persona inmadura que la están atacando. Pero es que tenemos que estar contentos. ¿Ves? Nos lleva una carga tan presionada, tan fuerte. ¿Cómo le voy a hacer? Muchos me quieren a mí por mi doctrina, que enseño la sana, pero cuando trata de lo práctico, ahí es donde ya no me quieren mucho. Es la verdad, en lo práctico es cuando ya tienen problemas. Porque yo creo bíblicamente, por ejemplo, si yo estoy casado con mi esposa, ella no debe tener ninguna preocupación de la provisión de la casa. Eso es lo bíblico. Y si ella está tan presionada, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y pierde su paz. Esa no es la voluntad de Dios para ella. ¿Qué tiene que hacer ella? Tiene que orar. Y que Dios provea. Y si Dios no nos provee, yo voy a dar todo lo que yo puedo dar. Físicamente voy a agotarme, trabajar. Y mi esposa sabe, yo no estoy sin trabajar nunca. Pero es todo lo que le puedo dar. Me han dicho a mí, hombre, yo le prometí a mi esposa una casa. Y se van de los caminos de Dios por hacerlo. ¿Qué? No comprende eso. Más que una casa es una presencia espiritual de un hombre que la ama, que sustenta la familia, un guía. Aquí es donde tengo problemas, aquí es donde ya no me quieren entonces algunos, porque estoy diciendo lo que dice la Biblia. El contentamiento, una satisfacción. Señor, gracias, porque esto es todo lo que tenemos y eso tú nos lo diste. Cuando Jehová es tu pastor, vemos la provisión de la suficiencia. Nada nos falta. Dios no promete lujos, promete suficiencia. En Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ¿qué? De ningún bien. Dios no promete darnos todo lo que queremos, Él promete darnos todo lo que es verdaderamente bueno. Cuando un creyente encuentra una temporada dura, como ingresos limitados, decisiones difíciles o responsabilidades grandes, puede descansar en que Dios nunca permitirá que le falte aquello que necesita para obedecerle. Dios nunca nos va a dejar sin lo que necesitamos para poder hacer lo que Él mismo nos ha pedido. Por eso dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí le voy a dar algo muy personal, y le digo, personal me refiero porque he hablado con varios hermanos, y dicen, pastor, no voy a asistir a los cultos por un tiempo, porque voy a trabajar. Necesito trabajar por un tiempo. Pero ese tiempo los aleja de Dios. Ese tiempo, que sea 2 semanas, 3 semanas, un mes, enfría el corazón, desanima el crecimiento espiritual. Y ese tiempo de unas cuantas semanas se convierte en meses, y de meses se convierte después ya. Esa era mi iglesia. Por un tiempo nada más. Por eso yo nunca aconsejo ni por un tiempo, porque yo ya sé lo que va a pasar. Ya he pastoreado por años, fui asistente por 12 años, más de 20 años ya en la obra de tiempo completo. Yo sé esa frase, por un tiempo, no es bueno. Y el problema es la falta de confiar en la provisión de Dios. Cuando Dios provee, Dios da. ¿Cómo? Yo no sé cómo explicarle esto, yo no sé, yo no soy Dios, pero Dios provee. Dios le puede ayudar. Y lo que Dios le quiere dar es reposo, escribe la provisión de reposo. Vimos aquí que Él provee contentamientos con suficiencia, pero lo que da reposo, y esto no tiene precio. El versículo 2 de Salmo 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios provee no solo alimento, sino un descanso. Indica una inactividad, una iniciativa divina. Dios da tranquilidad. ¿Quién de ustedes tiene horarios cargados? Que se levantan lunes cargados. Tengo esto, tengo citas, tengo trabajo. ¿Todos aquí? ¿Quién tiene estrés? No tiene estrés. Los veo aquí bien estresados. Yo tengo estrés. Estrés del trabajo, de la vida, de la familia, de la esposa, de los hijos, del ministerio. Todos tenemos estrés. Tensiones familiares, responsabilidades acumuladas. Pero el creyente puede detenerse y respirar porque sabe que Dios produce reposo interno. Yo una vez quería dejar el colegio bíblico. Dice, yo ya no aguanto. De lunes a viernes estoy en las clases en el día. En la tarde estoy trabajando. El fin de semana estoy todo el sábado evangelizando, visitando jóvenes en la tarde. Todo el domingo trabajando en la iglesia. Llegaba yo, pero agotado los domingos en la noche, había de dormirme en la cama. Yo decía, ya no quiero seguir adelante. Porque físicamente estaba cansado, estresado. Hasta que cuando usted lee un pasaje como Isaías 26, versículo 3, dice la Biblia, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en ti qué? En ti persevera, porque en ti has confiado. Hay una paz que viene y una tranquilidad, y una confianza, sabiendo que la obra es de Él, la familia es de Él, mi trabajo es de Dios, todo es de Dios. Yo escuché de un predicador en los años 1700, mientras él predicaba, le decían, señor Wesley, su casa se acaba de quemar. Y él respondió, no fue mi casa, fue la casa de Dios la que se quemó. Y él siguió predicando. Al final le decían, ¿por qué no te escandalizaste? Él dijo, porque no es mi casa, es de Dios. Y le voy a pedir a Dios que repare su casa. Todo eso viene cuando una persona tiene la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Le digo a algunos, hermanito, tranquilo, no se preocupe tanto, no se estrese tanto, confíe en Dios, todo va a estar bien. Es que mis hijos, haga con ellos lo que Dios le pide y confíe que Dios hará con ellos mañana lo que ellos tienen que hacer. Pero usted tenga descanso, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Note que el pasaje dice aquí, en delicados pastos me hará descansar. Vimos la identidad del pastor, la provisión del pastor y último es el cuidado del pastor. Aquí habla de delicados pastos y aguas de reposo. Este versículo describe cómo el Señor cuida diariamente y profundamente a sus ovejas. Él provee alimento, escriba ahí, provee alimento.
Dios alimenta el alma del creyente con su palabra, su presencia y su voluntad. Escuche, más importante que la provisión física es la provisión espiritual que Dios le quiere dar con su palabra. ¿Cuántas veces se compara la Biblia a comida espiritual? En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En vena de Pedro se le llama la leche espiritual, leche espiritual. Y en Salmo 1, el 2 nos dice la Biblia que los que meditan en la palabra de Dios serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted necesita la fuerza espiritual, la provisión del alimento que Dios le quiere dar. Es espiritual primeramente. Dios quiere fortalecerle. En Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí Jeremías compara la palabra de Dios con alimento espiritual. Note que produce gozo y fortaleza interior. Hay cristianos que no tienen gozo. ¿Y sabe por qué no tiene gozo? Mire, hermano Jorge, ven para acá, hermano, ven porque quiero que usted vea la diferencia entre un cristiano gozoso. Ahora, no estoy comparando a ustedes dos, ¿ok? Póngase usted acá. Él es el cristiano gozoso y él es el cristiano, ¿cuál palabra usamos? Amargado. Iba yo a decir miserable, pero ok, muy bien. Dice, Pablo dijo miserable de mí, es bíblica la palabra, ¿ok? Hay cristianos que viven sin gozo, sin alegría, sin contentamiento y sin paz. Y le quiero repetir, le digo esto, mire, los dos pueden estar en la misma circunstancia. Los dos tienen problemas familiares. Los dos tienen problemas económicos. Los dos tienen cualquier problema que usted quiera ponerle. Y ponga el suyo ahí. La diferencia es que este hombre se deleita en la palabra de Dios. Y él la lee, la escudriña, la memoriza, medita en ella. Y está constantemente pensando en Dios, su pastor, su proveedor, su protector. Y a pesar de las circunstancias, él en su dolor de corazón se arrodilla, se derrama delante de Dios y él habla con Dios. Y él le pide a Dios ayuda y fortaleza y Dios le consuela con su Espíritu Santo y usa su palabra para enseñarle. Por otro lado, él no. Él constantemente está murmurando, quejándose. Constantemente lo está expresando, su esposa lo oye, sus hijos lo oyen, la gente que le rodea siempre lo ve como una persona negativa, desanimada, no puede ver una persona alegre, no hay alegría en su corazón. El corazón alegre hermosea el rostro, pero no, sino aparte está abatido, acongojado, pero los dos están en la misma situación. La diferencia es que él ha tomado la decisión de confiar en Dios y ha reconocido que Dios es su pastor. Y lo que Dios más le quiere dar, escuchen, no es lo terrenal, no es lo físico, es lo alimento espiritual. La paz, porque Él provee esa paz. En Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Gracias, hermanos. A veces mis hijas se empiezan a desesperar y les tengo que decir en inglés, les digo, calm down. En español significa, está quieta, quieta. Pero una desesperación como que se están muriendo. A veces una de ellas, no digo cuál, aquí sentadita, se pega y suelta un grito como que su brazo se le cayó. Si les ha visto una desesperación. Les digo, hey, calm down. Tranquila, está quieta. ¿Sabe cómo me calmaba mi papá? Me decía, ahí no duele. Me pegaba, dije, ahí ni duele. Me confundía, pero sí duele. No, ahí ni duele. Ya se me olvidaba. ¿Usted ha visto a esos doctores que saben cómo distraer al niño y le inyectan y el niño ni cuenta se da? Eso me impresiona mucho porque lo que está haciendo el médico, el doctor, es quitarle la atención de algo que el niño necesita. Y le digo esto porque nosotros como cristianos a veces nos enfocamos tanto en el dolor, no importa qué tan pequeñito sea. Y lo que debemos es enfocarnos en Dios. Y cuando usted se enfoca en Dios, las cosas pequeñas son insignificantes. Grandes o pequeñas son insignificantes.
O sea, es así de sencillo, pero para muchos no. Así de sencillo es ponga su mirada, ponga su mente en Dios y cualquier tragedia, cualquier problema, todo lo que está enfrente, va a haber una tranquilidad, una paz que Dios provee. Estad quietos. Dijo, mis hijas, calm down. Everything will be okay. Cálmate, todo va a estar bien. Tranquila. ¿Pero qué vamos a hacer? Tranquila. Así Dios nos tiene que decir, Ringo, estad quietos. Señor, es que la familia, mis hijas, estad quieto, Ringo. Pero es que este problema que surgió, estad quieto. Este mes pasado, estuvimos en octubre, fuimos a la Ciudad de México y le dejé a un hermano aquí que me entregara un cheque, pero el cheque era digital y no lo aceptaron. Y cuando no lo aceptan, te cobran $50 cada día. Y no me avisaron, ya vamos como a media semana, a medio mes. Entonces haga la cuenta, cada día 50. Y cuando nos dejan saber, estamos en Egipto. Entonces nos faltaba una semana más para regresar. ¿Qué hiciste? Nada. Estar quieto. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Le dije a mi esposa, ni le contestes a la manager hasta que regresemos. Y cuando regreses, tú regáñala a ella. Porque nos han dicho que no hay fondos, pero fondos sí hay. Pero esa fue la segunda vez que nos ha pasado. La primera vez, sí entré en pánico. Porque nos querían cobrar como $600, $800. Yo no tengo eso. Yo soy como usted. Con 600 yo voy a la quiebra, hermanos. No tenemos ahorrado, no vivimos por fe. Pero confiamos en la provisión de Dios. Pero confiamos en la paz de Dios. ¿Qué es esa paz? Dios dice, tranquilo, estad quieto, conoced que yo soy Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. Este verso me ha hecho llorar. Porque yo anhelo una completa paz. Yo anhelo una paz donde no tengo temor de mañana. Yo anhelo una paz donde nada me preocupa. Yo anhelo una paz que es completa, dice la Biblia. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está la clave. Para tener la paz de Dios necesitamos confiar en ¿quién? En Dios. Guardarás implica protección, estabilidad. Dios provee paz, pero por último provee refrigerio. El refrigerio espiritual no es simplemente descanso, es una restauración interior, renueva fuerzas, ánimo, claridad, esperanza. Dios no solamente calma, Él revitaliza a la persona, le da vida, vigor. Algunos dicen, pastor, ando mal, necesito vitamina. Digo, no, usted necesita ánimo. El espíritu triste seca los huesos. Yo he visto hermanas enfermas con más ánimo. Hermanas que tienen verdaderamente enfermedades y vienen con ánimo a la iglesia y están ganando almas y están fortalecidas espiritualmente. Y algunos hermanos varones vienen arrastrando los pies. Desanimados, tristes, acongojados. Imagínense ahora estuviera enfermo igual que la hermanita, ni a la iglesia vendría. Tan desesperados. Estoy hablando de los varones. ¿Hay varones aquí o no? Bien desanimados. ¿Por qué? Porque les hace falta confiar en Dios. Pero sí hay hermanos animados aquí, ¿verdad? Si tienen paz, amén. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ahí estaba yo en mi cama, anhelando abandonar el ministerio, cuando un maestro enseñó esto: el descanso no viene de dormir, el descanso viene de Dios. Es algo que cambió completamente mi perspectiva. Porque hay quienes pueden dormir sus 8, sus 12 horas y aún no tener el vigor, tener fuerza espiritual. El descanso viene de Dios. El reposo viene de Dios. Jehová es mi pastor. Él es nuestro proveedor. Y note que hoy casi me enfaticé no tanto en la provisión terrenal, sino en la provisión espiritual.
que vale más. Y estoy seguro, si usted descansa en Dios y confía en Él, será mejor empleado, le van a dar un ascenso, va a ganar más dinero y Dios le va a proveer más. Pero nosotros queremos al revés, queremos lo terrenal y lo físico sin buscar lo espiritual. Ese es el problema que muchos cristianos tenemos. Dios quiere ser su pastor, pero Él quiere pastorear su alma, quiere guiarle espiritualmente, quiere alimentarle espiritualmente. Y cuando Él hace eso y Él es su pastor, entonces vendrá una provisión física, una provisión de lo material. Y cuando Dios añade bendición, cuando Dios da bendición, no añade con ella tristeza, pura alegría y gozo. Pero si usted está aquí el día de hoy, está escuchando, usted podrá decir, yo cómo sé si Dios es mi pastor. Para que el Señor sea su pastor, usted tiene que creer en Jesucristo como su único Salvador. La única forma para que Él sea su proveedor es recibiendo a Jesús. Recibir significa confiar en Él como el único que le puede salvar. No una iglesia, no una religión, no en sus obras, solamente Jesús. Cuando usted confía en Jesús, entonces Él se convierte en su pastor. Pero si Él ya es su pastor, ¿cómo sería su vida? ¿No le gustaría una vida libre de estrés, libre de preocupación? A mí sí, es algo con lo que yo constantemente peleo. Pero que el Señor hoy nos recuerde que la provisión de la paz, del cuidado, viene de nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por la provisión, por ser nuestro proveedor, por ser nuestro pastor. Y, Señor, yo ruego que tú nos hables al corazón. Me gustaría hacer una invitación, hermanos, si Dios habló a su corazón, ¿por qué no viene este momento al altar? Deje su lugar, ore un momento, confíe en Dios, especialmente no en lo físico solamente, sino también en lo espiritual. Ore al Señor, que Él sea su proveedor, sustentador, que Dios le guíe. Voy a darles un tiempo para orar. Yo voy a orar también en un lado aquí, así que ore al Señor, que le pueda ayudar. Padre Santo, damos gracias por ser bueno con nosotros. Te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, Señor. Nos ayudes a ser esas ovejas que confían en ti, Señor. A seguirte y a confiar en tu provisión. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.